aquí, ok. ¿Cómo nosotros construimos una genealogía, por ejemplo, de los informes, de los conflictos, cómo nosotros recabamos información para poder tener data y evidencia, que es aquí donde yo quiero orientar un poco mi discusión, mi ponencia y mi presentación. Nosotros tenemos que primero que tener en cuenta que a nivel latinoamericano existen centros de investigaciones, centros de recolecta de datos, la experiencia in situ, la experiencia de observación participante, directamente con las comunidades y con los conflictos, los lugares de conflictos donde se generan. Sin embargo, cuando hablamos de rescatar información o compartir información, subir información, intercambiar datos, muchas veces eso se vuelve quizás una problemática y especialmente en el caso Panamá. Y aquí donde yo quiero llevar un poco el tema de la discusión de los conflictos territoriales, los conflictos ambientales, porque la situación quizás en la imagen anterior no recoge toda la problemática que existe a nivel latinoamericano. Quizás no recoge toda la problemática por país, pero nos da un pantallazo y nos da una idea de cuáles son los fenómenos y qué tipo de fenómenos y cómo se están impactando y a qué comunidades están impactando de una forma u otra. En este tema de la territorialidad, el tema de los conflictos y el tema de la construcción del espacio común. Entonces, aquí tomo este elemento porque lo traigo a colación el tema del informe Estado de la Región. Esto lo voy a comentar aquí brevemente. Recientemente el Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad participó en este informe, participó con data a nivel de Panamá, y aquí se rescata quizás información que no aparece en los periódicos, información que no aparece en los informes a nivel estatales. Obviamente no se van a levantar informes en contra del Estado, ni la estructura, ni el aparato estatal, diciendo que la situación, por ejemplo, minera está en contra de la vida, en contra de las poblaciones, o por ejemplo la matriz energética en Panamá está en contra de la población, o que genera desplazamiento, por ejemplo. O que, por ejemplo, la producción de monocultivos en Darién está generando un desplazamiento y creando también zozobra entre los campesinos. No va a aparecer esos informes, a menos que sean informes imparciales, por lo menos levantados por organizaciones, en este caso organizaciones que no están ligadas con la estructura estatal o con intereses estatales o con intereses empresariales. Entonces, en ese sentido, este informe que rescata aquí tiene una metodología que se utilizó específicamente exploratoria descriptiva. Aquí yo lo voy a compartir al final, pero voy a tratar de pasar rápidamente esto. Se utilizaron fuentes primarias, secundarias y documentación documental y también documentación institucional. También se actualizaron datos del Atlas de Justicia Ambiental, que está coordinado por el profesor Joan Martínez Alier de la Universidad de Barcelona. Hay datos actualizados, hay otros datos que todavía habría que agregar porque la experiencia práctica y la cotidianidad nos dicen que hay datos que tienen que ser levantados, tienen que manifestarse y tienen que transmitirse. Especialmente llegarle esa información a las unidades, de las unidades académicas, en este caso de las instituciones que tienen que ver con la producción de conocimiento, en este caso producción de conocimiento no quiero decir epistémico, porque realmente la producción del conocimiento también que hay en las comunidades es un conocimiento epistémico, propiamente desde el espacio común, como diría Boaventura de Sousa Santos, esa epistemología del sur, o esa epistemología de saberes. Entonces, no quiero crear estas divisiones categóricas entre la epistemología académica y una epistemología que no es la académica, pero que en todo caso sí es conocimiento propiamente de la praxis. Entonces, compartir en esa relación especialmente. Actualización de datos y recopilación de fichas técnicas, elaboración de informes como tales. Vamos a pasar rápidamente esto. Quiero llegar aquí. ¿Qué está pasando con Panamá actualmente en el proceso de elaboración de información? La situación socioambiental en Panamá, caso Panamá, que es esta presentación, especialmente con el informe Estado de la Región, es que nosotros tenemos conflictos de orden distributivo, en este caso de orden extractivo. Específicamente no esencialmente mineral, pero sí de todos los otros sectores, ya sea agricultura, pesca, ganadería, forestería, y mineral viene siendo uno de los que más ha impactado, no solo a nivel Panamá, sino a nivel centroamericano y latinoamericano. Entonces aquí vemos que también el acceso al agua, obviamente con un informe que se presentó hace un par de años, con el Programa Nacional de Seguridad Hídrica, vemos, por ejemplo,
que en Guatemala el 41% de los conflictos está el 41% de los conflictos está distribuido de esta forma. Guatemala 41, 37 Honduras, 22 Costa Rica, 27 Nicaragua, Panamá 22, hasta llegar a Belice. Ahora, nuevamente, hay también necesidad de producir más data, que esto es importante generarlo y levantarlo constantemente. En Panamá el tema del agua también es un conflicto constantemente. En el informe se presentó el tema de la conflictividad que genera a partir de la relación escasez-suministro. Esto es una historia de nunca acabar. Sabemos que en toda la periferia de la vía transísmica, como se fue construyendo la ciudad de Panamá, desde el este al oeste, en este caso pensando en Panamá oeste especialmente, se ha generado toda una desigualdad en el acceso hídrico. Esto tiene diferentes explicaciones, administrativas, distributivas, tiene una explicación también en el sentido de cómo se suministra ese recurso de orden empresarial, por ejemplo, en este caso las barriadas que se están construyendo, y institucional y administrativa. Entonces, en ese sentido, uno va a encontrar que si no cada 3 meses, cada mes, hay una comunidad protestando en conflicto, saliendo a protestar por escasez de agua por 15 días, 20 días y hasta un mes. Entonces, ese tercer punto que les había mencionado al principio sobre el tema de los conflictos de mayor orden a nivel latinoamericano, va a replicarse mucho en Colombia, en Chile. Recientemente, cuando surgió la pandemia hace 2 años, se dio un evento muy curioso con el resurgimiento de las ollas comunes en Chile. Se hizo un foro virtual con el observatorio, donde se invitó a los movimientos por el derecho al agua en Chile, y se planteaba la opción esta que si tú tenías agua, tenías que tener agua para poder cumplir con ese proceso de bioseguridad, de lavarte las manos y todas esas cosas. ¿Qué pasaba con las comunidades que no tenían esa posibilidad de entrar en ese circuito de limpieza constante, con acceso al agua, al jabón, estas cosas? Muchas se las ingeniaron, obviamente, pero las desigualdades nuevamente se retomaron, ya existían, pero se retomaron, salieron a la palestra nuevamente. Este fenómeno que no es pandémico, sino sindémico, porque los fenómenos son acumulativos, nos demuestra pues, que el conflicto con el tema agua es bastante sensible en Panamá. Ahora, vemos en el lado izquierdo, nuevamente, las principales razones que originan los conflictos socioambientales por país. Caso Panamá. Caso Panamá, el otorgamiento o permiso a licencias. Nosotros tenemos como el principal problema, desde 1990 al 2020, como el principal problema que origina, identificado por el informe, que origina los conflictos territoriales y los conflictos ambientales en Panamá, así como en Guatemala y aquí como en Honduras, parece ser un denominador común, es el tema del otorgamiento de la licencia y los permisos ambientales. Estos permisos quieren decir explotación minera. Estos permisos implican explotación urbanística, explotación hídrica, explotación de biomasa, explotación y permiso. O sea, hay una licencia de gobernabilidad o una ausencia de gobernabilidad en estos temas, que es ahí también donde estaba mencionando al principio, porque esta ausencia de gobernabilidad lo que trae simplemente es que el Estado no tenga esa capacidad de asumir o no quiera asumir esa capacidad de presencialidad sobre el tema ambiental. El segundo es el tema de la afectación al ambiente como segundo tema originario de los conflictos, ya sea por en este caso no recientemente, el año pasado salió la noticia el tema de la deforestación en el Parque Internacional Amistad, parque compartido entre Panamá y Costa Rica, que tiene, por lo menos la parte de Panamá, tiene una fuerte intervención humana que se está generando, y que se detectó un proceso de tala ilegal o invasión de espacio, que afectando por lo menos un pulmón que está conservado como un espacio compartido bilateralmente, hasta tal punto que se amenazó a Panamá de la pérdida de la licencia que tiene como parque, como reserva por la UNESCO, y los daños a los ecosistemas como tercer punto. De la distribución porcentual de conflictos socioambientales en Panamá, tenemos desde el 90 al 2020 la distribución porcentual por conflictos por tema. El 54% de los conflictos en Centroamérica son por orden de extracción de minerales, incluyendo Panamá.
esto no escapa. Nosotros tenemos una serie de licencias de exploración que están actualmente con todo lo que se está presentando con el tema de la renovación de los contratos con Minera y Cobre Panamá, y ahora lo de la mina Remance y Cerro Quema, que no es para poca cosa. Entonces, desde el 90 al 2020, tenemos que el 54% de los conflictos son de orden extractivo. La gestión del agua se presenta como uno de los siguientes, el tercer conflicto nuevamente más impactante en los últimos años. Se identificaron conflictos como la gestión del agua como la principal causante de movilización y protesta en Panamá. Esto se lo mencionaban. Y en cantidad de conflictos socioambientales generados por actores. ¿Quiénes son los que más generan conflictos ahora sí identificados? Es las empresas como el principal ejecutor. Uno ve que durante el 2005 al 2010 estaba entre las empresas y la institución pública, y de tercero los grupos criminales, otros. Tenemos entonces empresas, sectores privados, instituciones públicas o aparato estatal. Son el primero, obviamente, por interés capital, el segundo por omisión de su rol como Estado, como ente garante de la seguridad social. Tenemos entonces actores de los conflictos socioambientales según su rol. ¿Quiénes son los primeros afectados y quiénes son los que uno encuentra e identifica como primeros afectados? Ya no solamente grupos específicos, ya sea grupos étnicos, mujeres, ya sea, por ejemplo, campesinos, sino quiénes son los que articulan esta protesta, quiénes alzan la voz, quiénes son los que salen a la calle a protestar. Identificados como los primeros grupos vecindarios, o sea, las organizaciones, las comunidades, los que sufren directamente el impacto de un conflicto ambiental, ya sea mineral, ya sea hídrico, biomasa, deforestación, contaminación de un río, de una acuífero, etc. Las organizaciones indígenas son los segundos grupos que salen a manifestarse en Panamá, identificado también en Centroamérica, sobre la conflictividad ecoterritorial. Tenemos, por ejemplo, el caso de Barro Blanco, tenemos, por ejemplo, el caso de las mujeres en Punatoto, en Sémaco, que salieron en plena pandemia a cerrar la calle que conecta hacia Darién por el tema de la deforestación. Un grupo bastante organizado de mujeres, un grupo luchador bastante fuerte, que ellas se unieron y articularon para salir adelante. Tenemos también, en tercer lugar, productores agropecuarios y pesqueros, organizaciones ambientales. Aquí vemos que quizás sea como algo curioso en la palestra, es que quizás no son directamente afectados, pero sí están dentro del rango de grupos afectados, pero de los que generan, por lo menos los que salen a participar en los conflictos, vecinos y organizaciones indígenas. En segundo núcleo tenemos los que generan el conflicto, empresarios, grupos empresariales, instituciones públicas. Entonces, los grupos empresariales son los del mayor rango aquí, los grupos vecinales y organizaciones indígenas son los más afectados, y los que los que son iniciadores, en este caso que son la detonante, tenemos de tercero, grupos ambientales, grupos indígenas y vecinales, y grupos y organizaciones ciudadanas. En este caso en Panamá, las organizaciones como la Red Ciudadana por Derechos, la Red Ciudadana Urbana, y entre otras redes que existen que complementan ese espacio. Está, por ejemplo, el movimiento Panamá Vale Más y Minería, ahora que lo traigo a colación, que es un movimiento que está muy fuerte y muy activo en el tema tema minero, tema antiminero. Tenemos la cantidad de conflictos socioambientales por país y su despliegue. En Panamá, algo que quizás no es recurrente o no es quizás el diario vivir, como sucede, por ejemplo, en México con el tema de la intimidación y los asesinatos a los periodistas y a los ambientalistas en Centroamérica, es que poco o muy poco, o poco se divulga, mejor dicho, porque puede que suceda y no sea divulgado, el tema de las amenazas a los ambientalistas y a los luchadores ambientales. El caso de Larisa Duarte, ella es una trabajadora del agro, ella siempre se manifiesta como trabajadora campesina de los estrechos en Río Cobre. Ella hace un par de años recibió una demanda de $10 millones por oponerse a un proyecto hidroeléctrico que se llamaba Los Estrechos, que era recientemente uno de los que murió, fue el exalcalde, en este caso, de Coclé, que recientemente falleció. Esos 10 millones, obviamente, es una cuestión totalmente intimidatoria, porque ella no va a pagar esos 10 millones. No, en ese caso era simplemente intimidatorio, pero que buscaba ser un mecanismo de torsión
para que las organizaciones que estaban o eran apoyadas por ella o que ella las organizaba desistiesen en el proceso de lucha por el tema de los estrechos. Ellos ganaron, o sea, en este sentido ganaron la lucha contra la hidroeléctrica y la demanda también la ganó Larisa Duarte. Entonces este es uno de los tantos casos que hay. Por ejemplo, el caso de Ligia Arriaga. ¿Cómo puedo quitar esto? Caso de Ligia Arriaga, de la Laguna Matuza-Gárate, ella sí recibió amenazas de muerte, de intimidación por parte de la empresa arrocera que se estaba encargando de drenar la Laguna Matuza-Gárate en su momento. Un caso donde ella tuvo que irse de país porque las amenazas eran constantes y eran siempre repetidas. Entonces, para no esperar ese asunto final, mejor tomar carta en el asunto. Y las autoridades realmente no se manifestaban en ese tema. Entonces, este informe podemos tener algunos hallazgos relevantes. El 80.2% de los conflictos socioambientales registrados durante el periodo del 90 al 2020 estuvieron relacionados con la extracción mineral y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como la agricultura, la pesquería, ganadería y forestería, gestión del agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática energética. 66.3% de los conflictos socioambientales registrados durante este periodo en Centroamérica y República Dominicana están ligados a acciones u omisiones por parte de la institución pública y tienen un alcance local, comunal, cantonal o municipal. Las empresas privadas figuran como el principal actor generador involucrado en los conflictos analizados, puesto que están presentes en 78.5% de los casos, y puede ser un poco más, que son los motores de estos conflictos, casi eventualmente. 65.7% de los conflictos reportados ya se judicializó y en el 57.5% de los casos se reportan acciones de represión contra los actores o grupos que realizan acciones de movilización. Guatemala y Honduras concentran el 45.3% de los conflictos registrados durante el periodo de estudio de este informe que se hizo a nivel latinoamericano y a nivel centroamericano y a nivel caribeño, incluyendo República Dominicana. 85.7% del total de los conflictos asociados a la ausencia de consultas previas, o sea, no se les preguntaba a las comunidades, no se les tomaba en cuenta, no se les decía qué iban a hacer, no se les hacía la consulta previa informada, o si la hacían la ponían en una esquina o simplemente la pasaban por una radio donde solamente 3 personas la escuchaban. Ellos la consideraban, en gran parte las empresas la consideraban como el proceso de consulta informada, cuando así no es el proceso. El 81.5% de los casos relacionados con entrega de permisos o licencias se judicializó. Esto en principio. Vemos también que el 70% de los conflictos socioambientales en Centroamérica, que incluye Panamá, no se han resuelto hasta el día de hoy. Desde la década del 90 hasta hoy no se han resuelto y siguen siendo un problema de arrastre, un problema de pugna, un problema de litigio, un problema que crea también que crea incomodidades entre las comunidades porque ellos están viendo que el proceso se dilata, que las personas fallecen o que simplemente son diezmadas para que no continúen en el proceso. Hablamos de conflictos desde la década del 90. Esto implica una acumulación de afectaciones y procesos no cancelados, demandas improcesadas y delitos ambientales no judicializados. Aquí quiero traer a colación el tema de los embalses en Río Indio. Por ejemplo, en la década del 90, cuando surgió la Coordinadora Campesina por la Defensa de la Vida, teniendo en cuenta que el 99, cuando se creó la Ley 6, el tema de la reversión del canal en Panamá, trajo como conclusión que había que crear tinas de llenado o de embalses, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de un canal ampliado. Esta propuesta se derogó después en el 2006, pero en el 2015 nuevamente se retoma la idea de hacer embalses. Y hoy en día, nuevamente, después del 90 hasta el 2020, las organizaciones ambientales que estaban en ese entonces, muchas se desarticularon, se desagregaron, tuvieron que retomar la lucha, el conflicto. Esto estamos hablando en Río Indio, entre Coclé, que puede entrar por Coclé y conecta con Donoso, con Colón. Buscaban nuevamente retomar este tema de la propuesta de los envases multipropósitos que la ACP quiere promover. Ahora, no está incluido en el Atlas de Justicia Ambiental, no se menciona mucho sobre el tema y pareciese que fuese un conflicto invisibilizado. Aunque la organización de la Movilización Campesina por Defensa de la Vida, ellas están articulados, pero siguen siendo todavía diezmados por temas, por ejemplo, por la forma en que abordan
la problemática por ser ya personas, muchas son personas que tienen que dejar su producción de agrícola, por ejemplo, para ir a una reunión, se movilizan larga distancia para poder organizarse, entre otras. Requiere también un proceso de reestructuración. Entonces, la debilidad institucional representa una de las mayores amenazas y problemáticas ante el deterioro ambiental. Si uno buscaría, por ejemplo, cómo solucionar el tema de la debilidad institucional, a partir no solamente de la construcción de una estructura organizativa de veeduría, porque eso es parte importante. Si nosotros no estamos organizados para dar seguimiento a los conflictos ambientales, puede que estos nos sobrepasen. Si uno no está articulado, por ejemplo, en organizaciones de diferentes índoles, los conflictos pueden seguir siendo y pueden seguir existiendo. La institucionalidad está fragmentada y es debilitada, obviamente por toda esta problemática, porque tiene una lógica empresarial. El capital mira los recursos naturales como una lógica de producción de masa, producción de materias primas y extracción y expolio. Dice, siendo la segunda causa de conflicto ambiental en Panamá, según el informe, de primero los sectores empresarial, inmobiliario y de explotación de materia prima. Por acá, aquí quiero mostrarle un mapa, este es un mapa que es de Isaías Ramos, del CIAM, fue elaborado por él. Foco de conflictos ecoterritoriales por la explotación minera en Panamá en los últimos 20 años. Estos conflictos, muchos son exploraciones, otros son proyectos y otros se desarrollaron o están en desarrollo sobre la explotación únicamente de tema minero. Aquí vemos, por ejemplo, Cerro Quema, que nuevamente se reactivó la propuesta, a pesar de que tuvieron unas demandas de proceso de paro, tuvieron una demanda de inconstitucionalidad también. No avanzaba el proceso, el proyecto, hasta que hoy en día se sabe que la misma tiene ya la aprobación de exploración y que va en proceso, a cierto punto, de extracción. Está la mina de Santa Rosa y Remance, la famosa mina de Santa Rosa. Tenemos la minera Petaquilla Broadway, Viento Frío, Río Pito, Cerro Colorado, Chorcha, Cerro Pelado. O sea, si uno mira este mapa y uno se imagina Panamá, y uno se imagina que en esas áreas hay comunidades viviendo, hay campesinos produciendo, hay personas que necesitan del recurso hídrico para producir, para su ganado, para la siembra, para todo, para el ecosistema, para la vida, para el diario vivir. Y no solamente las personas, porque uno pensaría, ok, son personas que están en el campo y que son personas que, bueno, necesitan el agua, pero bien. También el impacto, este impacto ecoterritorial tiene una incidencia indirecta y indirecta. En este caso, directa a las comunidades directamente impactadas, indirecta a las comunidades que no necesariamente están ligadas al agro o al campo, en este caso, las urbes, las áreas periurbanas, que tienen una dependencia de todos los procesos, en este caso, de extracción hídrica, un proceso de extracción alimentaria, un proceso de producción, o sea, están enajenados totalmente de ese proceso, también se ven impactados. Pareciese que, bueno, yo estoy en la ciudad y el agua me llega por obra y gracia, pero no funciona así la lógica. Entonces, si uno mira este mapa, uno realmente debe generarle un impacto de transformación y organización, porque es bastante amplio y bastante dantesco. Aquí la provincia de Chiriquí quizás no se ve muy claro, pero si uno ve el mapa hídrico de hidroeléctricas, bueno, no lo tengo a la mano, uno va a encontrar que es la provincia más impactada por producción hidroeléctrica y energética, ya sea de paso o en este caso de producción hídrica de embalse. Este es otro mapa, este es del Atlas de Justicia Ambiental, de la información que actualmente está disponible. Ustedes pueden entrar a ejatlas.org y van a encontrar información global y de Panamá. Las que están en negro son las identificadas. Las que están en rojo son las que todavía no están identificadas en el Atlas, pero que generan un conflicto y están registradas como conflictos. Está el tema del reservorio multipropósito en Río Indio, está el tema de la contaminación del río Santa María, la minería de Cerro Quema, la minería de Santa Rosa, la laguna Matusa-Garatí, los monocultivos en Darién, el tema del cambio climático en toda la costa de Cunayala, el tema de la contaminación hídrica de la planta de Cemex en Bayano, que fue un caso muy, muy grave porque hasta el gobierno de Varela, que comenzó a hacer peroratas de decir que iban a comprar, a privatizar el tema del lago Alajuela y el lago Atún para la producción hídrica, pues es una locura totalmente, porque privatizar eso implicaría prácticamente condenarnos a la compra cotidiana del agua o subir los precios. Está el tema de la minera en
Minera Panamá y Cobre Panamá, temas hidroeléctricas y las represas, entre otras. Y deben haber muchos otros conflictos más que no están manifestados, que existen. El tema del turismo inmobiliario en la isla de las Perlas, la isla Contadora, y el tema de la contaminación en los humedales y la deforestación y la famosa playa que quería hacer el alcalde, que también es un tema que no, que si bien no impacta directamente porque es un área impactada, hablando ecoterritorialmente tiene una incidencia sobre otras comunidades. Un poco más sobre algunos informes de cortes noticiosos: activismo ambiental en tiempo de crisis, la corrupción también arrasa con la pandemia, con la selva panameña, demandan a 5 funcionarios por delito ambiental, ambientalista sale del país por amenaza de muerte. Aquí un cuadro rápido sobre cómo está distribuido los delitos ecológicos en la República de Panamá del 2015 al 2019 por distritos judiciales. No va a encontrar que, por ejemplo, el distrito judicial que más denuncias tiene de temas de conflictos ambientales hasta el 2019 es la provincia, obviamente, la más numerosa, la más grande, la provincia de Panamá, seguida así de las demás provincias, por ejemplo, como Panamá Oeste, el distrito 2 de Coclé, tiene 33 denuncias del 2019, y el de Herrera al 2019 con 51. Bien, aquí esto lo presento rápidamente para ir terminando sobre los conflictos ecoterritoriales. Panamá en el 2016 tenía un ranking, este es el ranking del informe ambiental, el indicador internacional sobre mejoras ambientales, y Panamá en el ranking, en el 2016, tenía un ranking mejor que el que tiene ahora, estaba en la posición número 53 de 100. 0 es peor y 100 es lo mejor. En este caso, para el 2018, 2020 el ranking bajó. En este caso estamos desmejorando. Hemos desmejorado prácticamente 30 puntos en cuanto a eran 73 si no me equivoco. Sí. Hemos desmejorado prácticamente en los últimos años un rango bastante elevado que uno se encuentra con 47.3%. En el 2016 estaba en 73. Ahora, ¿en qué hemos mejorado? Para decir que no todo es malo, en el caso de los conflictos ecosistémicos y territoriales, los cambios administrativos en el tema de transporte. Por ejemplo, el tema de la calidad de aire, eso tuvo un impacto con la transformación del sistema de movilidad urbana. Entrar el metro, sustituir por otro sistema. Pero eso es solamente una pequeña parte de los conflictos que se generan o que se generaban por el tema de la contaminación atmosférica. El tema del agua y la sanidad, estamos por debajo de la media regional y por debajo de la media global. O sea que en el tema de sanidad y agua potable, no quiere decir que no podamos beber el agua. Lo que implica es que está mal o subutilizada el tipo de agua. Por ejemplo, agua potable para la movilización de barcos en el área canalera, o para el embellecimiento escénico, o por ejemplo para la industria. Si uno mira el programa, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, uno va a encontrar es que solamente el 0.32% del consumo humano nacional, a diferencia de lo que diría Mercedes Leta, que decía que nosotros gastamos agua para beber, 0.32% es consumo humano. El resto, del 25%, del 100%, es para temas de movilización comercial, o sea, en general para movilización del capital, del gran capital mobiliario y el gran capital escénico. Tenemos el tema de la polución por encima de la media. O sea, tenemos un poquito de mejoras en calidad ambiental, pero que se sigue manteniendo todavía el tema de los conflictos como de sanidad. El tema de la agricultura, estamos muy por debajo de la media global y la media regional. Conclusión. Existe una estrecha relación entre los conflictos socioambientales y el control de los territorios. Tenemos que tener en cuenta en el entendido de que los cambios en los usos del suelo y las externalidades relacionadas con ello condicionan el aparecimiento de conflictividad social. Esta relación se evidencia en los 5 casos expuestos anteriormente. Las modificaciones en los usos del suelo responden, entre otras causas, a los modelos de crecimiento económico de la región. Por eso, los conflictos socioambientales analizados revelan, por un lado, contradicciones entre poblaciones afectadas por empresas que explotan recursos y, por otro lado, frente a impactos reducidos por la instalación o manejo de equipamiento de infraestructuras públicas. Esto es una conclusión de Ramage sobre el tema de los conflictos ecoterritoriales, que tiene un impacto ya identificado sobre una estructura administrativa, o sea, la estructura administrativa sobre el impacto, la estructura empresarial sobre el impacto por encima de la vida y los ecoterritorios. Y bueno, tengo una reflexión de Milan Kundera.
la lucha de la humanidad contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Una frase favorita de Bandana Chiva. Gracias. Espero haber cumplido con el tiempo, creo que fue, sí, con todo el tiempo por medio. Sí, excelente, Carlos, excelente presentación. Bueno, abrimos el compás para las preguntas. Si tienen alguna consulta, está abierto el compás hasta las 4:14. O comentario también, más que pregunta, como dirían los otros panelistas, comentarios que ustedes quieran hacer sobre estos temas, porque son temas que nos impactan a nosotros y son esencialmente importantes que nosotros desde los espacios académicos, pero también fuera de los espacios académicos, extra académicos, podamos seguir discutiendo. Y agradeciéndole, por ejemplo, a los organizadores de este seminario, porque realmente estos escenarios y estos espacios son importantes. Que ustedes se lleven lo que se ha manifestado del día 1 hasta el día de mañana, creo que termina, sobre todo lo que hasta hoy, sobre todo lo que se ha desarrollado es importante. Entonces, que ustedes sean agentes también multiplicadores de los mismos. Quería comentarle antes de que si ustedes quieren consultar el informe Estado de la Región, pueden buscarlo les paso el enlace por el mensaje, que tiene información no solamente sobre temas ambientales, sino también sobre criminalidad, sobre situación social centroamericana y de Panamá. Carlos, ¿Sí? ¿nadie va a hacer consultas entonces? Por lo visto no hay consulta. Bueno, ni comentarios ni nada. Bueno, entonces seguimos con la participación. Te damos las gracias. Te damos las gracias por tu excelente participación. Muy contar con tu participación en otro seminario, que podamos tener todo este conocimiento que has abarcado durante este tiempo en el tema de ambiente y territorio. Muchas gracias. Entonces Gracias, vamos a iniciar. Paredes. Profesor, ya está en sala, ¿verdad? Sí, acá estoy. No sé si me escuchan bien. Pero sí, perfecto. ¿Me podrías ayudar con el permiso para compartir pantalla? Por favor. Sí. Ya está habilitado. Perfecto. No sé si lo pueden ver, la presentación. ¿Me confirman? Sí se puede ver. Perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los presentadores. Súper interesantes las presentaciones que han hecho. Me pareció también la del profesor Carlos. Un excelente resumen sobre la conflictividad social en Panamá y creo que sirve también para abrir los ojos de la gente y un poco entender cómo todos estos procesos
siguen su marcha a pesar de que no estén cubiertos por los medios, no estén cubiertos por las instituciones del Estado, que tampoco le dan mucha prioridad, obviamente, porque no todo el tiempo el Estado está para defender a las comunidades, ¿no? Y es justamente por eso que estamos aquí, en cierta manera, para entender cómo funcionan los procesos de conflicto social y cómo podemos, de alguna manera, ser agentes de cambio, ayudar desde diferentes perspectivas, ¿no? Ok, en este seminario lo que voy a presentarles es un concepto y una idea de cómo el territorio, a través de diferentes estudios que he realizado durante estos últimos 4 años, cómo el territorio influye el comportamiento, no lo condiciona, no lo determina, sino simplemente cómo el territorio en sí mismo influye nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver y la manera en la que pensamos las clases sociales y actuamos, tomando decisiones a lo largo del tiempo, ¿no? Generalmente uno diría que el capital en sí mismo toma decisiones desde el punto de vista empresarial, siempre con una lógica de extracción, pero en realidad siempre pues hay diferentes capas de este conflicto, ¿no? Diferentes niveles de análisis. Yo lo que les voy a presentar hoy son esos niveles desde distintas perspectivas y estudios. Aquí pueden ver el resumen de la presentación, está el objetivo y su justificación, los 3 estudios que he estado haciendo sobre representaciones socioespaciales. Uno de ellos es el caso de la legibilidad ambiental. El otro es un estudio sobre la pandemia y la representación, que da cuenta de la desigualdad en la que la pandemia no es que nos ha sumido, sino de la desigualdad que ya existía y de lo mucho que crece y cómo se complica un poco el panorama de la representación socioespacial en nuestra ciudad. Luego la tecnología en el hogar y la brecha social, con eso termino, y las conclusiones. Toda mi presentación de hoy, que debe durar, si no me equivoco, unos 40 minutos, mi presentación de hoy gira alrededor de un sistema, una manera de pensar que es parte de una herencia de diferentes disciplinas en ciencias sociales, desde la psicología ambiental, la psicología en sí misma, cuando Kurt Lewin crea el campo interconductista ya por los años 30, la sociología urbana de Henri Lefebvre, todos estos pensadores que durante el siglo pasado, muchos de ellos europeos, otros americanos, como por ejemplo Valera, el profesor chileno, hemos tenido diferentes interpretaciones de lo que viene a ser la interacción entre la gente y su territorio. Al final, un conflicto social depende de cómo la gente piensa su territorio, y si las personas interpretan que hay un choque de ideas, entonces nace un conflicto. Es decir, tenemos gente que vive con diferentes estilos de vida, tiene un comportamiento particular, pueden ser personas de diferente clase social, etnia, procedencia, nacionalidad, y esas personas con estos estilos de vida siempre están en contacto con un ambiente, con un territorio, crean una identidad, y esos 3 agentes básicamente están dando vueltas uno alrededor de otro como un sistema que se refuerza en ocasiones o que se debilita en otros momentos cuando hay transiciones o hay cambios. Para definir desde este punto de vista más psicologizante, podríamos decirlo así, la idea de que existen conflictos, uno lo que puede decir aquí es ¿de dónde viene el conflicto? ¿Es un ataque a la identidad? ¿Es un ataque al comportamiento, al estilo de vida? ¿O es un ataque directo al territorio, lo que perciben estas personas? En cualquier caso, el punto es que este sistema, que ha sido estudiado desde múltiples perspectivas, es de gran provecho para entender los conflictos sociales. Entonces, el objetivo de mis estudios, de manera ya ahora sí general, tiene que ver siempre con el bienestar social como meta, es decir, cómo hacer que de alguna manera los conflictos más intangibles, lo que está todavía más abstracto en el subconsciente y en la manera de actuar de la gente, sea más visible para resolver el problema, porque el problema no solo se resuelve diciendo, tú piensas así, nosotros pensamos así y hay un choque. Es decir, el conflicto se resuelve también diciendo, bueno, tu manera de pensar y mi manera de pensar se pueden conciliar en ciertos puntos, hay ciertas cosas en las que podríamos avanzar. Entonces la idea también es que el mercado en sí mismo, el capitalismo, tiene ciertos peligros cuando todas estas representaciones sociales, estas maneras de ver el mundo chocan y no las terminamos de entender ni conocer. Esa es la complejidad de vivir en un mundo en donde diferentes discursos se superponen. Entonces, la idea también es que esto puede llevar hacia nuevas herramientas de diseño social participativo, es decir, que la gente pueda hablar entre sí con una perspectiva de cambio, con una idea de hacia dónde quieren llegar y cuáles son los puntos discursivos, esas representaciones que están creando dificultades y que de repente podemos llegar a mejorarlas. Estos 3 estudios de la representación tienen que ver con 3 proyectos diferentes. Mi tesis doctoral en la Universidad de Panamá, que ya fue presentada dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Humanidades, como parte de un proyecto de Ciencias Sociales.
un proyecto que hice para el el Intergovernmental Network of Science Advice, que se llama INGSA, que Science Government Advice, que es una especie de red creada por el Consejo Científico Internacional en París, pero que tiene sede en diferentes países del Commonwealth británico. Ese proyecto tiene que ver con un estudio sobre la pandemia. Ese es el segundo nivel de proyecto, luego lo voy a presentar. Y el tercero, que es básicamente una manera de ver cómo la desigualdad tecnológica afecta a nuestras representaciones del hogar y tiene grandes consecuencias a las representaciones, ahora sí, de cómo es el bienestar social y de qué esperar de nuestros mercados capitalistas y del desarrollo en sí mismo, teniendo en cuenta lo que hemos vivido después de 2 años de pandemia en contacto con la tecnología. Sí, quería mencionarles esta frase de Ingold, que es muy interesante. Él dice, dicho brevemente, mi meta es reemplazar la infértil dicotomía entre naturaleza y cultura con la sinergia dinámica entre organismos y su ambiente para recuperar una genuina ecología de la vida. En cierta manera, la idea del pensar ecológico viene desde muchos otros autores, ¿no? Entre ellos Bronfenbrenner y los ecologistas como Gibson, que ya en los años 80 y 70 promovían esta idea de que quizá no podemos verlo solo como una dicotomía persona-naturaleza, ¿no? O ciudad-naturaleza, o ciudad contra la selva, por ejemplo, que tiende a ser como la dicotomía clásica del conflicto, sino también pensar que todos los seres que estamos en este proceso de negociación para disminuir la cantidad de conflicto, estamos dentro de una dinámica a donde cada uno tiene diferentes tipos de ambiente y puede ser, que es lo que intento proponer con estos estudios, que dentro de estos ambientes hay visiones del mundo que se van desarrollando con el tiempo y que influyen y aumentan la conflictividad social. Entonces, el marco teórico de mis investigaciones es multidisciplinar, viene desde, como lo dije hace un minuto, viene de la sociología urbana, la antropología social, los estudios gente-ambiente, que ustedes probablemente están muy familiarizados con la sociología urbana y la antropología social, y quizá no tanto con los estudios gente-ambiente. La idea de los estudios gente-ambiente es unir de manera multidisciplinar a diferentes expertos en el área de ciencias sociales, pero también mezclados con geógrafos, con arquitectos, con todos aquellos que estamos muy interesados por qué es lo que está pasando ahora sí en nuestras decisiones del diseño de ciudades, de diseño y la morfología o tipo morfología de territorio, ¿no? La modificación del paisaje, por decirlo de alguna manera. Es, como ya les dije, este marco teórico viene desde el siglo pasado, prácticamente tiene 100 años, y muchas partes de lo que sería pensado como el pensamiento occidental intervienen, y más recientemente entran pensadores americanos, como por ejemplo Francisco Varela, con el pensamiento, ahora sí, pues de lo que es la neurociencia aplicada a la comprensión del territorio. El primer caso que voy a presentar es el caso del estudio de elegibilidad ambiental y la representación de clase social. Mi hipótesis al principio de este estudio era que el perfil cultural espacial del individuo, es decir, su identidad sociocultural, sería un factor clave en la interpretación de los ambientes urbanos. Lo que quiero decir con eso es que, dependiendo de dónde vivías en la ciudad, probablemente tendrías diferentes representaciones de qué es el territorio, qué es la ciudad, cómo se genera la riqueza, cómo funciona el capital, cómo deberías tú invertir en ella o funcionar dentro de ella desde el punto de vista económico. Para citar un ejemplo, yo en una parte de estos estudios le preguntaba a los participantes y les decía, bueno, es el momento de hacer un negocio, ¿dónde lo pondrías en la ciudad? ¿Cuáles para ti serían posibles maneras de que ese negocio interactúe con la economía? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Desde dónde? Esta serie de preguntas lo que iban dando era un perfil sociocultural, y luego yo cruzaba esa información con diferentes indicadores de ingreso, indicadores de clase social, indicadores sobre todo interterritoriales, es decir, de dónde venías y cuáles eran tus recorridos diariamente. Para testear mi hipótesis, lo que hice fue que creé un experimento en realidad virtual, y las personas recorrían diferentes espacios durante un tiempo. Esto fue todo generado en 3 dimensiones, y después de este recorrido se le preguntaban sus impresiones y se hacían comparaciones entre las impresiones de este espacio virtual y una discusión más abierta, es decir, una entrevista más explicativa, ¿no? y libre, discursiva, de qué es lo que las personas pensaban sobre estos lugares y en comparación a la ciudad de Panamá. Habían diferentes tipos de morfologías. La idea era no dar muchas pistas con cosas conocidas, sino que fueran cosas que no tuvieran referencia directa a los recorridos de las personas, sino que las personas mismas llenaran el vacío intentando interpretar el ambiente virtual.
habían desde recorridos más esquemáticos a recorridos más puntuales y un formulario de alrededor de unas 20 páginas con la interpretación de estas personas sobre qué es lo que estaba pasando en el ambiente virtual y cómo esos ambientes se comparaban a la ciudad de Panamá. Estos eran los participantes, fueron más de 50, y lo que pudimos hacer fue que tomamos un rango de quiénes eran estos participantes, dependiendo de cuáles eran los espacios de residencia y su nivel de cobertura, ¿no? Hasta desde dónde venían, cuánto tiempo y de qué manera se movían dentro de la ciudad. Lo que resultó fue que pudimos, digamos, clusterizar estos tres diferentes grupos, sobre todo con un rango de cercanía de 8 kilómetros de radio y otro de lejanía de 17 kilómetros de radio. Curiosamente, y esto es importante saberlo para también las personas que no conocen mucho la ciudad de Panamá, como ella se extiende y es básicamente una ciudad lineal, de manera que crea grandes distancias de recorrido y centralización. Personas que recorren varias horas al día. Se puede ver aquí en este resumen de resultados como lo que prima es la multimodalidad. Yo les dije que habían más de 50 participantes. Fíjense que hay hay una mayor cantidad de medios de movilización, es decir, de maneras de moverse, que en la cantidad de participantes, porque lo que prima es la multimodalidad. La persona debe caminar, debe después agarrar un metrobús, después tomar un metro, un sistema de riel, ¿no? O un automóvil para ver cómo hace para llegar a la universidad. Una de las cosas que pudimos ver cuando comparamos los grupos, es decir, cuáles eran las disciplinas a donde estas personas pertenecían, eh, muchos de ellos decían palabras diferentes que primaban unas sobre otras, y se veía también que había una deformación cultural en la manera de ver la ciudad, es decir, la gente que viene de disciplinas espaciales, como los arquitectos, en la muestra, ellos tendían a ver eh, la cuestión desde una problemática más vinculada a su disciplina, mientras que los antropólogos lo veían más vinculada a la libertad de comprensión, a las ciencias sociales, o básicamente una visión más relacionada a la vivencia humana del territorio. Por ejemplo, cuando se le preguntaba a las personas, ahora sí, al final del formulario, a dónde les gustaría vivir y por qué, uno podía darse cuenta que las preocupaciones en términos de vivienda oscilaban en cuanto se referían a sus principales niveles de ingreso o de dónde vivían en la ciudad. Es decir, que la gente elegía las zonas a dónde vivir dependiendo de lo que conocía. Esto parece obvio de cierta manera, pero no lo es tanto cuando vemos en más profundidad que incluso la manera de dibujar la ciudad y de entenderla dependía, estos son mapas mentales de la ciudad, cuando la gente dibujaba los mapas mentales sobre su conocimiento de la ciudad, veíamos que las personas que tenían enormes recorridos no lograban comprender mucho lo que estaba pasando en la propia ciudad, es decir, no sabían interpretar bien el territorio, presuntamente no pasarían mucho tiempo en él porque tenían que movilizarse durante varias horas al día. Esto muestra cómo la desigualdad en el ingreso y de la vivienda afecta la manera de entender la ciudad. Esto afecta la forma también en que esta gente va a poder desempeñarse en la ciudad, hacer decisiones de vida, de emprendimiento, de participación en la sociedad desde el punto de vista económico, social. En parte esto también muestra que cuando pensamos en los conflictos sociales, las desconexiones de algunas partes de la población sobre los conflictos tienen mucho que ver con la misma desconexión territorial, es decir, la manera en que el territorio nos vuelve más fragmentarios en nuestra manera de interrelacionarnos, es una de las conclusiones que pudimos ver en el estudio. Más allá de los temas culturales, por ejemplo, en este mapa mental del lado izquierdo, ustedes pueden ver como una persona que viene del área oeste y que tenía un largo recorrido, esquematiza su plan de la ciudad, ¿no? Y a pesar de tener un nivel alto de ingreso, era muy difícil en todas las otras partes de su formulario relacionar puntos específicos de la ciudad por las mismas dimensiones de sus recorridos diarios, ¿no? Aquí se puede ver también otro mapa mental de una persona de muchos menores ingresos dentro de nuestra muestra y una interpretación quizá más compleja lo podemos ver sobre los puntos de quiebre de su recorrido que tienen que ver con el hecho de que no usaba el mismo sistema de transporte, sino más bien un sistema de transporte público que le forzaba a ver otros nodos dentro de la red. Los nodos que son importantes son los puntos para ubicarse. Se ve cómo el territorio le da a la persona puntos de anclaje. Esos puntos de anclaje también determinan la manera en la que la persona entiende la ciudad. Hicimos un indicador adicional, que era que llamamos puntaje de simetría.
La idea era ver si de alguna manera el nivel de comprensión de la ciudad tenía que ver con la proximidad, cómo esas personas se ubicaban tan próximos al centro que sus ingresos subían, porque como la ciudad es una ciudad muy desigual, tiende a concentrar los ingresos en el centro. Como sus ingresos suben, una de las hipótesis era, ¿será que existe la posibilidad de que a mayor ingreso o mayor ratio con respecto a distancia del centro, estas personas tuvieran un mayor, lo que llamamos puntaje de simetría, que era simplemente decir un indicador de comprensión de la ciudad, a nivel de la cantidad de información que esa persona podía darnos en un mapa mental de la ciudad? Lo que pudimos ver es que hay una alta dispersión en un principio, pero cuando agarrábamos lo que era tomábamos el grupo que estaba en este punto entre 8 y 17 kilómetros, nos dábamos cuenta que sucedía algo interesante. El grupo de ingreso intermedio, pero que vivía en esta área en particular, lograba tener una mejor comprensión de la ciudad, presuntamente porque se relaciona con ambos lados, es decir, con el centro y también con la periferia. Esto daba, digamos, una mejor comprensión total de lo que eran los puntos nodales de la ciudad. Em, Esto es interesante porque tiene consecuencias con respecto a la legibilidad de la ciudad. Adicional a eso, pudimos ver que el puntaje de simetría, si hacíamos un ratio de ingreso entre distancia, tendría una correlación negativa, no muy fuerte, pero existente, de 0.25, que en general para una correlación de Pearson no es muy baja, muestra cómo existen consecuencias del territorio a la hora de cómo se lee la ciudad. Y finalmente hicimos un cluster analysis que lo que mostraba era que aquí se puede ver el grupo azul. Si se fijan, los puntitos azules son una parte de la muestra que muestra una correlación lineal bastante fuerte, mientras que en otros hay ciertos niveles de dispersión. Eso muestra que algunos de los clusters, dentro de ciertas categorías, existe una fuerte correlación entre el ratio de ingreso y distancia y la capacidad de leer el entorno. En otros no, las variables no son necesariamente únicas, sino que se aplican a ciertos grupos en particular. Eso tiene interés porque al identificar estos grupos se puede ver cómo el territorio influye y por qué en otros no. Esto puede mostrar el peso variante de diferentes de estas variables sociológicas, ¿no? Ahora, estos documentos están disponibles en diferentes papers. Hay dos de ellos. Uno es básicamente un paper que se publicó en Argentina, que es este que se llama Modelando el Socioespacio, publicado en ARIA. Y el otro es mi tesis doctoral que está publicada en la Universidad de Panamá, que resume este estudio en particular. Ahora, el segundo estudio, que fue desarrollado sobre pandemia, representación y desigualdad, este formó parte del trabajo que hice para INSA, que ya les mencioné, que es una especie de grupo que trabaja la evidencia científica como asesoramiento para los gobiernos. Una de las hipótesis que manejamos en este estudio fue que el concepto de hogar y sus dimensiones puede servir para explicar las diferencias en la experiencia vivida de la gente de estos grupos sociales durante la pandemia y este periodo de reclusión o de lo que se tiende a llamar confinamiento, que fue el tiempo de la cuarentena fuerte, ¿no? Y cómo eso afecta la satisfacción residencial de diferentes grupos. Hicimos para los experimentos, lo que hicimos fueron tres grandes, diferentes concentraciones de participantes. Fueron más de 130 participantes y la idea fue ver si la morfología urbana, es decir, distintos tipos de territorios, fíjense los territorios que tenemos aquí, arriba alta densidad, en el medio mediana densidad, principalmente tejido residencial, lo que llamamos el suburbanismo, más en nuestras ciencias espaciales, y luego los informales, que suelen ser las personas que vemos en estas casas, que son autoconstruidas, no necesariamente por eso demonizables, sino simplemente fuera del mercado, poco vistas, poco establecidas como un método legal de construcción, sin embargo ha sido utilizado, ustedes saben, en este proceso pues, de crear ciudades importante porque en Panamá representa de todas maneras más del 10% del tejido urbano y una fuerte, muy importante herencia en algunos de los distritos de la capital. Ok, aquí en este cuadro lo que pueden ver son los tres grupos que fueron la muestra de este estudio. Estos tres grupos en particular tenían diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes perfiles profesionales. Esa es la palabra que buscaba. Uno de ellos estaba 100% activo durante las cuarentenas porque eran principalmente trabajadores de la salud.
mientras que otros eran básicamente profesionales de diferentes áreas y técnicos que estaban en su mayoría teletrabajando durante la cuarentena. Y finalmente el grupo 3, que son áreas más periféricas de la ciudad, que en general las personas no tenían estudios profesionales y tenían menor ingreso y un entorno de menor densidad que se corresponde con la diapositiva que les acababa de mostrar. La idea era comparar cuál fue la experiencia vivida de estos tres grupos durante la pandemia y ver hasta qué punto el territorio condicionaba su nivel de satisfacción residencial y la manera en la que ellos contaban sus representaciones sobre lo que pasó en estos 2 años de pandemia. Lo que pudimos ver, contraintuitivamente a lo que se esperaba, era que, digamos, a lo que el sentido común podría habernos dicho, era que curiosamente las personas que vivieron en los territorios de casas de nivel intermedio, como por ejemplo cito todas las áreas de vivienda tradicionales de mediana densidad de Panamá, podemos hablar de todo el área este de la ciudad, incluyendo Juan Díaz, Parque Lefebvre, donde hay prima el tejido de baja densidad. Lo que podemos ver aquí es que una gran parte de esta población sufre importantemente las dificultades en lo que se refiere a la pandemia por grandes problemas, digamos, socioambientales ligados a las dinámicas internas del hogar, es decir, las condiciones de trabajo, como tenían que teletrabajar, pero estaban también en áreas donde no tenían acceso a parques, a lugares exteriores, y tampoco tienen un modo de vida que favorezca la intervención comunitaria o la comunicación entre vecinos. Este nivel, este modo de vida, estos factores se convirtieron en una problemática que llevó prácticamente las dificultades en la adaptación con respecto a la pandemia al mismo nivel que vemos en comunidades informales, porque las comunidades informales tenían redes de apoyo entre sí que ya desde antes facilitaban, digamos, la lucha en contra de la desigualdad urbana, de la desigualdad social y económica, como parte de su integración al tejido de la ciudad y a sus modos de vida. Como los áreas de mediana densidad no la tienen, no tenían estos modos de vida, de manera general se experimenta mayor dificultad a la hora de remontar las adaptaciones necesarias. Entonces lo que vemos aquí es que en el último, por ejemplo, dice total amount of pressure, ahí vemos una cantidad total de presión sobre estas personas, que en el caso de las personas que viven en el grupo 3, se parece mucho al de las personas del grupo 2, y lo mismo, y podemos ver en cambio que las personas que tenían altos ingresos y vivían en lugares de alta densidad, experimentan un nivel mucho menor de inestabilidad en sus preferencias habitacionales. La gran diferencia que da con respecto al cálculo final que pudimos ver en las variables territoriales de estos tres grupos, radica sobre todo en la capacidad de poder adaptarse en el largo plazo. Muchas de las personas que tienen un nivel medio de ingreso igual compensarán presuntamente en el largo plazo la adaptación utilizando recursos para poder mejorar sus casas y realizar transformaciones que le permitan integrarse mejor o de alguna manera subsistir en lo que sería un periodo post-pandemia de teletrabajo o de adaptación del trabajo o la familia dentro del clima del hogar. Estos documentos están disponibles en distintos sitios. Uno de ellos es la revista Filosofía y Sociedad, segunda época. Ahí tienen las referencias. El otro está en un blog de una importante universidad anglosajona que trata sobre desigualdad urbana. Es el número 2. Y finalmente está un artículo que está en prensa en Housing Theory and Society, que estudia los procesos de satisfacción residencial en estos tres grupos de la ciudad de Panamá y la forma en que las representaciones del hogar que les comenté de cómo es la vivencia de la adaptación durante la pandemia, muestra cómo son esas particularidades en la vivencia y en el uso del territorio, del hogar en este caso, que tiene una influencia sobre nuestra manera de pensar los conflictos sociales también. Finalmente quiero terminar con este tercer punto que amplía un poco la profundidad de los conflictos de nuestro tiempo, no solamente pensarlos ya ahora sí, como ya les decía, desde la oposición persona-naturaleza, sino pensarlo también desde diferentes perspectivas. Está la perspectiva del uso de la tecnología en el hogar. Este estudio es parte de mi doctorado
en la Universidad de Laval. Es un doctorado en arquitectura que comencé paralelamente a los estudios que hago en la Universidad de Panamá, pero por cuestiones de la pandemia terminé haciendo los dos a la vez, es una cosa insólita. Pero en cualquier caso, este doctorado lo que hace es que, como tesis doctoral, como proyecto doctoral, lo que intento saber es cómo media la tecnología dentro del hogar los procesos de adaptación durante el confinamiento. Aquí lo que ustedes pueden ver, esto es un caso completamente diferente a lo que hemos mostrado hasta ahora. Esto es la conflictividad, ahora sí, dentro del mundo occidental. Aquí, no del mundo occidental, sino más bien los países desarrollados, eso es lo que quise decir. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, un estudiante de menores ingresos dentro de la sociedad canadiense, en la región provincial de Quebec, está intentando vivir el confinamiento teletrabajando en espacios reducidos, porque como tienen menores ingresos de manera general, son personas que viven fuera de la casa paterna, como suele ser la costumbre sajona, pero en total contacto con la tecnología, tanto para la diversión, como para el estudio, como para la socialización. eh, y lo que hago es que estudio una muestra de 3.200 participantes disponible en una base de datos que se llama Mavipan, que tiene que ver con mi vida durante la pandemia, es lo que las siglas significan en francés. Y esto lo que hace es que muestra con los 3.200 participantes cómo fue la vivencia durante los últimos 2 años en lo que se refiere a adaptación y cuáles son los resultados de salud mental y de bienestar de esta población después de 2 años, con diferentes indicadores, entre esos indicadores residenciales y territoriales, que son los que yo tomo, para combinarlos junto con los indicadores tecnológicos y clarificar esta hipótesis, cómo contribuye la tecnología dentro del hogar. Lo que los análisis preliminares muestran es que la tecnología media la adaptación en los hogares de alta densidad, es decir, ahí donde hay hogares con más de 2 personas y espacios pequeños, comenzamos a ver cómo la tecnología ya en sí mismo clusteriza, es decir, crea grupos de adaptación que de acuerdo a diferentes ingresos van encontrando maneras de adaptarse, pero también maneras de aprender a vivir un mundo post pandemia y a imaginarse un futuro del trabajo. Ahora, esto tiene consecuencias importantes para la conflictividad social, porque la manera de estas personas de imaginarse el mundo y de pensar el mundo del trabajo también tiene que ver con cómo vivieron este tiempo y cómo reconstruyen su vida en torno a la manera en que usaron la tecnología en el hogar. Algunos de los resultados preliminares que puedo mencionar de este estudio muestra, por ejemplo, cómo el 43% de los casos que respondieron positivamente a las preguntas de resiliencia, donde se le preguntaba si eran capaces, si se sentían capaces de adaptarse frente a diferentes cambios ahora en su vida y en el futuro. Curiosamente, las personas que habían disminuido el nivel de uso de la tecnología en el hogar durante la pandemia respondían positivamente, mientras los que se veían más aislados por el uso de la tecnología, a pesar de que uno piensa que la mediación ayuda a conectar a las personas, de todas maneras estas personas se sentían menos capaces de adaptarse. Lo que esto muestra también es que la positividad con respecto a la tecnología no todo el tiempo parece ser la panacea, es decir, dejar el territorio para quedarse en el teletrabajo, también tiene sus conflictos, crea desconexión y potencialmente aumenta los niveles de conflictividad por el hecho de que baja el bienestar de una parte importante de la población y separa las clases sociales entre sí, porque si los que experimentan este nivel bajo de bienestar durante la pandemia son personas que tenían menores ingresos, lo que podemos ver es un alejamiento de las clases sociales y problemas en la representación de cómo es el conflicto, de qué es y la dirección que la sociedad debería tomar. En el caso de las familias con hijos, por ejemplo, encontramos una fuerte relación estadística entre la capacidad de afrontar, la capacidad de la adaptación de los padres y su disponibilidad de tiempo, carga de trabajo y recursos. Es decir, que los padres que estaban en familias de menor ingreso, que tenían menos tiempo disponibles, los hijos no podían tampoco adaptarse y las familias tenían problemas de conciliación familia-trabajo. Esto nuevamente muestra cómo la desigualdad del ingreso tiene fuertes efectos sobre la adaptación y el bienestar de la población. Y luego uno se pregunta, ¿es que esto está ligado a diferentes variables territoriales? Muy probablemente. Esto muestra cómo todas ellas se interrelacionan y el territorio nunca está alejado de los conflictos sociales. Otro interesante hallazgo fue
que los jardines y los balcones durante el confinamiento, es decir, durante las cuarentenas, parecen no haber sido tan importantes para mejorar la salud mental de la población, sino que más importante era el acceso a parques y puntos de sociabilidad y a territorios que constituían puntos nodales de la ciudad. Eso muestra, nuevamente, uno puede tener un enorme jardín, pero una ciudad que no es inclusiva, un territorio que defiende no quiero decir boundaries, sus fronteras, que defiende sus fronteras y que dificulta la movilidad de la gente, es decir, un territorio fragmentado y cerrado, complica el bienestar de las personas y ya resultados preliminares muestran que incluso la inversión privada, es decir, los altos ingresos con un gran espacio privado, no necesariamente facilitan la adaptación y aumentan el nivel de salud mental, sino es el acceso al territorio socialmente normado y que participa de la sociedad en su conjunto. Luego tenemos variables como por ejemplo el tiempo de pantalla y la actividad física. Eh, Esto muestra que en los extremos, es decir, la gente que más se ejercita para mantener la salud durante la pandemia y que también utiliza más tiempos de pantalla, se crean clústeres de comportamiento reactivos, por lo menos en el caso de la sociedad canadiense, provincia del este, llamada Quebec, y lo que vemos es cómo el acceso a los espacios para ejercitarse también mediaba dentro de estas variables. Quiero terminar con esta reflexión final. La pregunta entonces es, después de esto que les he mostrado, estos tres diferentes estudios que muestran cómo el ambiente, los recorridos que hacemos diariamente afectan nuestra manera de pensar hacia la ciudad, nuestra vida, los negocios, y median el comportamiento de las clases sociales y sus representaciones, y por ende sus conflictos a largo plazo. Y luego los estudios sobre el hogar, sobre cómo la posición de nuestro hogar y el tipo de hogar y el tipo de densidad urbana y de la periferia, cómo este lugar funciona y qué conexiones tiene, media también los arreglos sociales, la forma de relacionarse. Y finalmente, entonces, cómo las herramientas digitales de comunicación que pretenden ser la panacea de la deslocalización y que bajan el nivel de importancia, en teoría, el nivel de importancia, la importancia que tiene el territorio, muestra que ni la tecnología es la panacea, que ni probablemente la riqueza en sí misma, sino más bien se trata de lograr el acceso equitativo al territorio, cosa que se viene hablando desde Henri Lefebvre en los 70 cuando publica El derecho a la ciudad, y que fue replicado por tantos otros autores y que ya tiene más de 50 años de haber sido pues, publicado y demás. La pregunta que yo me hago sobre todo es si no deberíamos en cierta manera llegar a un concepto nuevo, algo que diga sobre cómo se formaron estas representaciones que llevaron a un conflicto en primer lugar, sobre por qué, por ejemplo, empresas, dirigentes políticos o incluso empresarios bien intencionados en ocasiones, bien intencionados, llegan a quedar en oposición con comunidades, teniendo en cuenta que en ambos lados probablemente lo que se quiere es el bien común, en casos que el extractivismo no llegue a sus niveles extremos, ¿no? Pero si lo que se busca es el bien común, ¿por qué estas representaciones diferentes de la sociedad se dieron? ¿Por qué ellas existen? Aquí, en estos estudios que he hecho, intentan mostrar cómo se originan estos conflictos y hacer un pequeño aporte a la gran pared de conocimiento científico alrededor de qué es lo que genera los conflictos. Un concepto nuevo que propongo en algunos de mis estudios es la idea de la geosocialidad, es decir, que la sociedad y la manera de pensar la sociedad se crea siempre en interrelación con el territorio y que no deberíamos pensar en que esta clase social o aquella clase social funcionan de manera independiente, que tienen discursos contradictorios, sino que también habitan territorios distintos, maneras de conectarse diferentes, que crean visiones del mundo que llevan a conflictos y que en ocasiones, sin ser malintencionadas, las partes no llegan a encontrar puntos de mediación. Esto es una cosa que ayuda pues al proceso de proactivamente encontrar soluciones a los conflictos para permitir un desarrollo que sea sostenible y que a la vez funcione para generar trabajo y generar bienestar, ¿no? No solamente riqueza mal distribuida, sino bienestar total. A mí me gustaría mucho escuchar comentarios. Disculpen si he sido un poco esquemático en la presentación de los estudios, pero lo que quería era traer la línea al territorio, más que hacer hincapié en un estudio particular, sino enfatizar en
qué partes del territorio son importantes para el desarrollo del comportamiento y el desarrollo en sí de nuestras sociedades, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Pablo García Paredes, por su presentación. Tenemos un breve espacio para las preguntas, consultas, comentarios si tienen. Buenas, Buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Es que estaba pidiendo palabras, pero parece que no me están pidiendo y veo que nadie está preguntando. Así que voy a permitirme. Interesante, profesor, excelente. Son, la verdad, pocos estudios que yo he escuchado que está viendo la parte humana y la relación entre el ambiente, ¿ya? Yo siempre pongo a la gente, si lo pone a un niño indígena en Cerro Ancón, un niño que no es indígena, estamos hablando del bosque de Cerro Ancón, y un niño que no es indígena, por decirlo, del área de Costa del Este, y lo pones ahí, ¿quién me sobrevive en ese ambiente? ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que has planteado. Y me gustaría ver los resultados finales porque siempre vemos que la naturaleza no influye, ¿ya? Pero la naturaleza influye mucho. Y en materia de educación ha dicho Vygotsky, Vygotsky decía eso ya, que el ambiente nos hace desarrollar nuestra realidad de acuerdo al ambiente. Y cuando llegamos acá, igual pasa. Igual pasa que si trae a un sabio y lo pone en la central, por decirlo en 5 de mayo, tiene otro mundo, no va a sobrevivir en ese mundo. Pero si lo lleva a Cerro Tacarguñal, por decir, sobrevive. Mientras que a la gente de Smithsonian lo lleva en Cerro Tacarguñal, no sobrevive. Si lo lleva a otro, es decir, es así. Interesante y me acordé de un libro famoso, creo que Lewis, que habla de la antropología de la familia Artemio, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que tenemos que realizar como universidad y felicidad. Entonces, en base a eso, me entiendo que está viendo la parte urbana, pero sería bueno también, ¿no?, a otros investigadores en esa materia ver la parte rural, ¿ya? La parte rural, cómo actúa. Yo voy cada fin de semana, yo me escapo de ese como selva de concreto. Y cuando voy al campo me libero. Y la gente que está allá es diferente. Su modo de vivir es diferente. ¿Ya? Y se ve cómo se condiciona este ser humano con lo acondiciona el ambiente. La gente también vive tranquila. Ahora mismo la gente anda tranquilo, sin el tema, no están preocupados por el virus, así como nosotros que en la ciudad que yo no quiero utilizar ya el metro, tengo que usar mi carro, tengo que usar el taxi como en forma privada, mientras que allá la gente tanto. Y yo creo que, y felicidades, y gracias, y excelente exposición. Gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Usted tiene un buen punto, y es que sin duda no solamente la supervivencia, ¿no?, sino también esas maneras de pensar el mundo que cambian dependiendo de dónde uno viene, y que al final, si hablamos de conflictos sociales, hay que ponerle atención también, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no hay ninguna consulta adicional, profesor García Paredes, muchísimas gracias. En nombre de la Dirección de Extensión, Cultura y Educación Continua de la Facultad de Humanidades, nos ha gustado, su presentación ha sido excelente, la verdad. Esperamos poder contar con usted en próximas actividades. Y bueno, agradecidos por su aporte a este seminario. Los participantes también agradecemos su asistencia en el día de hoy y los esperamos mañana para la última jornada de este seminario. Saludos.